En 1947, en Nuevo México, Estados Unidos, se estrelló un ovni, pero el ejército dijo que era un globo meteorológico. Este es el caso Roswell y hoy te contaré qué sucedió realmente. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré temas acerca de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos veraces acompañados de un toque de frescura sin igual, deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Agradezco que se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Ay, disculpen que me haya trabado. Bienvenidos al capítulo del día de hoy de Detective Misterio. Les voy a platicar acerca del caso Roswell, este caso que pasó allá en Estados Unidos, que estuvo ahí más de 30 años sepultado en su momento, que nadie habló del tema, pero hoy día es un referente de la ufología para que podamos comprender mejor cómo pasaban esos primeros casos, cómo sucedían y cómo se abordaban en su momento cuando eran los primeros. Así que la verdad está muy interesante y espero les guste. Así que fíjense, en Estados Unidos y otras partes del mundo como Italia en esos años entre 1946 y 1952 se habían dado muchísimos avistamientos de objetos voladores muy sospechosos u ovnis, como coloquialmente se les conoce, pero después se le dio ese adjetivo de ovnis, o bueno, ese mote. Y fue el 8 de julio de 1947 que en Nuevo México se estrelló lo que parecía o fue un ovni, que parece era realmente un platillo volador con seres de otro planeta. Y el Roswell Daily Record, el periódico en ese momento de la región, anunció el 8 de julio de 1947 en su primera página que los militares habían capturado un platillo volador en un rancho de la región. Este suceso claramente causó mucha expectativa, causó mucha conmoción en los habitantes del lugar, pues se supo que de verdad era un platillo volador, pero el ejército de los Estados Unidos tenía otra versión de los hechos. Se había estrellado ahí en Roswell, en Nuevo México, este platillo volador. Se sabe en su momento los testimonios que se dan y lo que habló la gente, los policías de la localidad, tanto que hablaron con los del ejército. Bueno, pues llegaron a la conclusión de que se había estrellado el ovni debido a que le había caído un rayo, y esa era la causa de por qué se había estrellado. Hay algunos testimonios sensacionalistas de los habitantes de la región, pero hay otros que son más serios, que son más objetivos, que dicen que sí que veían de lejos algo que no parecía una nave normal, o no parecía algo que ellos pudieran identificar. Era como algo muy raro, algo que nunca habían visto, al menos lo que se había estrellado ahí. Pero fíjense, habían pasado solo 2 semanas desde que Kenneth Arnold había visto desde su avioneta una formación de nuevos objetos que volaban erráticos, como un platillo si lo lanzas mal y tiene un trayecto no uniforme, como para arriba y para abajo, en las cercanías del Monte Rainier en el estado de Washington. Bueno, este piloto iba en su pequeña avioneta, que es Kenneth Arnold, y 15 días antes de que sucediera este incidente en Roswell, él dice que vio 9, no 1 ni 2 ni 5 ni 6, 9 platillos voladores, así como una flotilla de platillos voladores. Él iba pilotando en su pequeña avioneta y vio a lo lejos platillos, pero que no iban volando en línea recta, sino que iban así medio erráticos, como que para arriba y para abajo. Y bueno, eso ya no era normal
que miraran platillos, pero sí era común, porque en esos años, como ustedes vieron, alrededor del mundo hubo muchos avistamientos de ovnis, así que era ya común que se pudiera mirar estos objetos voladores no identificados, que en su momento se les decían platillos voladores y más adelante ya les dieron esta identificación, ¿no?, de ovni por objeto volador no identificado, que no sabían exactamente qué era y por eso es no identificado un ovni, ¿no? Pero fíjense, en aquel verano fue el de la invasión de los platillos volantes, como les decía. Nadie sabía lo que eran esos objetos, ya que se veían a centenares de costa a costa y también en otras partes del mundo. Así que la captura de uno merecía una portada periodística. El disco, el que según se había estrellado, había sido recuperado días antes por un ranchero, Mac Brazel, que había informado de ello al comisario del condado de Chávez, según una nota de la prensa emitida por el aeródromo del ejército de Roswell, a donde se había llevado inicialmente el objeto. Ya ahí, el comandante Jesse Marcel, de la oficina de inteligencia del grupo 509 de bombarderos y que se había hecho cargo del platillo, voló con él a Fort Worth, Texas, donde se le enseñó al general de brigada Robert Ramey y al coronel Thomas DuBose. Pero estos militares identificaron ese material como piezas de un globo meteorológico. Así que esos militares le dijeron a este otro militar de menor rango que no era un platillo volador y que solamente eran piezas de un globo meteorológico, que más adelante los Estados Unidos, pero décadas después, reconoció que era un globo espía. Pero eso más adelante les voy a dar detalles al respecto. Fíjense, en ese año Estados Unidos y otros países alrededor del mundo se encontraban en plena fiebre de los platillos voladores, ya que la gente reportaba haber visto objetos extraños en el cielo que, según afirmaban, eran naves espaciales piloteadas por extraterrestres. Cabe decir aquí algo que es algo que a mí me gusta aquí en Detective Misterio, tratar de ser lo más objetivo posible y buscar una explicación. Cuando no encontramos ya una explicación, ya podemos pasar al terreno de lo paranormal, al terreno de lo inexplicable, al terreno de los expedientes secretos X y todas esas cosas que son raras y que no hay algo que los pueda explicar claramente, ¿no? Pero aquí, alrededor del mundo, en esa época, en esos años, había muchos ovnis que eran vistos por los seres humanos, ¿no? Pero ciertos seres humanos decían este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se le pueden decir? Iba a decir de comentarios absurdos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero decían que ellos veían objetos voladores extraños en el cielo y que para ellos eran naves espaciales piloteadas por extraterrestres. Yo me pregunto, ¿cómo tenían la capacidad visual esos seres humanos, estos testigos, de ver que era una nave espacial y que además estaba piloteada por extraterrestres, ¿no? Digamos que hoy día, en la actualidad, en este 2025, en esta época que vivimos, la era digital, la era de la tecnología, de los avances, de la electrónica y demás, podemos ver un dron y podríamos decir es que está piloteado por un extraterrestre, ¿no? ¿Cómo nuestra capacidad visual nos puede dar esa experiencia, ¿no? O cómo podemos corroborarlo, cómo podemos estar seguros de ello. Y eso es lo que aquí yo difiero un poco, en que, ok, sí había objetos voladores extraños en esa época, pero de eso a que los testigos dijeran que estos objetos voladores estaban piloteados por extraterrestres, a menos que tuvieran la vista de Superman de poder ver a cientos de kilómetros exactamente bien, pues entonces de esa forma sí se podrían dar cuenta, ¿no? Así que esto, ¿por qué les comento esto? Debido a que este tipo de testimonios absurdos, en lugar de hacer más objetivo lo que es el caso y de hacer ver
que los únicos que estaban diciendo cosas absurdas era la gente del ejército, bueno, pues con estos comentarios también se interpreta que no nada más los del ejército decían cosas absurdas, sino que también ciertos testigos, y esto al final no ayudaba a que se pudiera saber la verdad o a que se pudiera investigar o a llegar a algo más objetivo, ¿no? Pero fíjense, pasaron de discos o de platillos voladores a globos meteorológicos. Aunque así lo habían llamado el diario y los militares en su nota de prensa, el disco de Roswell no era en realidad tal, sino un aparato de papel de aluminio, cinta adhesiva, goma y palos de madera cilíndricos. Una persona del ejército posó para los medios junto a un material que coincidía con lo que el ranchero Mac Brazel decía haber encontrado, pero no eran restos de un platillo, sino que el militar dijo y mostraba que eran restos de un globo meteorológico. El general Rami vacía el platillo de Roswell, tituló el 9 de julio el diario de la localidad neomexicana en portada. El misterioso objeto transmutó así en un inofensivo globo meteorológico de gran altura y cayó en el olvido el tema. Fue hasta 7 meses después, el 7 de enero de 1948, cuando el capitán Thomas Mantell de la Guardia Nacional Aérea de Kentucky murió cuando perseguía en su avión caza P-51 Mustang, un platillo volante cerca de la base aérea de Gotman. Parece que él perseguía un objeto metálico o el reflejo de la luz del sol en un objeto metálico. Y es que él seguía a este objeto metálico que catalogó como un ovni, ya que tenía un tamaño enorme. Y dijo la torre de control cuando estaba a 4.500 metros de altura que lo iba a perseguir porque era un ovni. Al llegar a los 9.000 metros de altura perdió el conocimiento por falta de oxígeno y el avión cayó en picada. El caza se estrelló y Mantell, este piloto, se convirtió en el primer mártir de la ufología, aunque lo que perseguía en realidad, ya después se supo, era un globo del proyecto Seahawk de estudios de los rayos cósmicos, un programa de la Marina que entonces era secreto. Pero fíjense, ¿esto suena absurdo? Pues no suena absurdo. ¿Por qué? Fíjense, por esto. Los globos Seahawk alcanzaban los 180 metros de altura y 30 metros de ancho y ascendían hasta los 18.000 metros. O sea que era una cosa enorme, era gigantesco, como para que uno creyera, o en ese momento creyeran, claramente visto desde muy lejos, pues parecía ser un globo, un punto o un platillo volador. Es por eso que, aquí este piloto lo persiguió, pero lo que estaba viendo era el reflejo del sol en este monstruo de globo que tenía 180 metros de altura y 30 metros de ancho. Así que imagínense, ahí fue esta situación que claramente no decían que era un globo porque era una misión secreta que entonces se estaba escondiendo claramente de todos y pues que nadie tenía que saber, ¿verdad? Porque misión secreta es cuando lo hacen algunos humanos o algunos encomendados, y este era un programa secreto porque era un ser inanimado que estaba ahí, ¿verdad? Y fíjense lo que les decía en su momento al principio. Se pasaron más de 30 años, más de 3 décadas en que no se habló absolutamente nada del caso Roswell. Pero pasaron más de 3 décadas desde que no se hablara del tema, y fue en 1980 cuando se publicó el incidente de Roswell. Los autores del libro, Charles Berlitz y William L. Moore, los explicaron lo del globo meteorológico en un artículo, que lo del globo meteorológico era un artículo de portada, como que para apaciguar las aguas, para hacer que la comunidad, que la sociedad estuviera tranquila y no hablaran del tema. En 1947 una revista sacó que era un globo meteorológico para que ya ahí se acabara el tema. Argumentaron que los restos originales en este libro, dijeron estos autores,
argumentaron que los restos originales, que creían provenían de un platillo volador estrellado, habían sido trasladados a Wright Field, posteriormente base aérea Wright-Patterson, cerca de Dayton, Ohio, y que se habían sustituido apresuradamente por material de un globo meteorológico. Y bueno, entonces ahí como que se cambió, ya no era un platillo volador, ya no eran los restos de este platillo volador, se cambió y ahora eran los restos de un globo meteorológico, que en su momento, como vimos, bueno, pues sí había globos que eran parte de un programa secreto, pero si estos restos ya los habían visto ahí gente que vivía ahí cerca y veían que no había sido un globo, bueno, es eso lo que dio a muchas suspicacias, a muchas controversias, creyendo que realmente era un globo que era realmente un platillo volador. ¿Y por qué creían esto? Porque también aparecieron cadáveres de alienígenas, sí o no. Bueno, fíjense. El caso resucitó en 1980, como les decía, con el libro de The Roswell Incident, el incidente de Roswell. Y en este libro se había hablado que supuestos testigos de los hechos en 1947 sostenían que lo que se había estrellado en Roswell era un platillo volador. Y resulta que según ellos el material que se había mostrado a la prensa por los militares no era un globo meteorológico, y que se habían cambiado los materiales para que la sociedad no creyera o no supiera la verdad. Así que, pero ¿cuáles eran estos cadáveres o por qué se decía que el platillo volador había tenido alienígenas? Bueno, resulta que después de 1980 el ejército de los Estados Unidos dice que probablemente la gente se equivocó y esté confundiendo las fechas, porque resulta que en 1959 el ejército de los Estados Unidos había lanzado unos maniquís desde un avión, pero eran maniquís, no eran humanos. ¿Y para qué lo habían hecho? Era para probar la resistencia del cuerpo humano desde una caída a grandes alturas, esto relacionado con un paracaídas que estuviera mal. Así que no era aventarlo por aventarlo, sino para ver la resistencia cuando un paracaídas no funcionaba. Así que eso era, pero eso fue en 1959 y el ejército de los Estados Unidos dice, es que probablemente esos cadáveres de alienígenas los confundieron con estos maniquís, pero difícilmente se pueden confundir porque lo de Roswell fue en 1947 y esto de los maniquís fue en 1958. Entonces hay muchos años de diferencia entre uno y otro como para que la gente se pudiera confundir. Pero fíjense, la realidad es que en su momento hay varios testimonios, hay una postura, por eso decía hay una postura de la gente que vio los restos de este platillo, en donde dicen que sí veían como seres humanos enanitos, como gente pequeña, ¿no? Y esto se relaciona a que no era gente pequeña, no eran humanos pequeños, sino que eran alienígenas. Pero ahorita les cuento más al respecto, porque con esto Roswell se convirtió en una Disneylandia alienígena a la que peregrinaban miles de fanáticos cada año para ver algo relacionado con los ovnis, y que cada año se celebra un festival en julio que es el aniversario del incidente de la famosa fecha en que se estrelló el ovni. Y el negocio es cuantioso cuando los militares volvieron a la carga, porque como que le echaban más leña al fuego el que el ejército desmintiera ese tipo de cosas, como que daba más a la especulación y más al sensacionalismo y más a la conspiración, y entonces esto hacía que se alimentara esta historia como que sí era real totalmente. Fíjense, sin embargo, en lugar de acabar, como les digo, con las teorías conspirativas, estos elementos del ejército despertaron un mayor interés en el incidente, y Roswell se convirtió en sinónimo de ovnis y extraterrestres. De hecho, el incidente se convirtió en una parte importante, como les decía, de la economía de la ciudad. En 1992, el Museo y Centro Internacional de Investigación OVNI abrió sus puertas en Roswell,
y desde 1996 Roswell ha sido sede de un festival anual de ovnis. Así que esta es la situación que se vive en Roswell a partir de que este incidente se supo o se supone se estrelló un ovni. Pero vámonos a la incómoda verdad. Fíjense, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos abrió a principios de 1994, a petición del Congreso, ya se hizo tan grande que hasta el Congreso ahí intervino, una investigación sobre la naturaleza de lo que cayó en Roswell en 1947. Y el resultado fueron 2 informes de la Fuerza Aérea. El primero, de 1994, en donde los militares explican que el objeto fue un globo, aunque no meteorológico como se dijo en su momento y en ese día. Los restos encontrados por McBride correspondían al globo número 4 del proyecto Mogul, un programa ultra secreto cuyo objetivo era detectar las ondas sonoras de las primeras pruebas nucleares soviéticas. Lo habían lanzado el 4 de junio desde Alamogordo, a unos 150 kilómetros al oeste de Roswell. Y el segundo informe de la Fuerza Aérea de 1997 se centró en el origen de los cadáveres alienígenas que habían irrumpido en la historia con la publicación de Berlitz y Moore. La Fuerza Aérea lanzó cientos de maniquís con la forma del cuerpo humano sobre Nuevo México entre 1953 y 1959 para probar paracaídas de gran altitud. Si no eran invenciones, y sí, no eran invenciones de los testigos y de los ufólogos. Claro que había cuerpos, pero no eran cuerpos de seres humanos reales y tampoco eran de extraterrestres, sino que eran cuerpos de maniquí. Pero los cuerpos extraterrestres que pudieron haber sido vistos ahí no podían ser confundidos con muñecos de maniquís. No podían confundir un alienígena con un muñeco de maniquí. Claramente que no es así, porque una cosa era un cuerpo pequeño y la otra ya era un cuerpo más parecido o exactamente igual a lo del ser humano. Así que bueno, esto es lo que decía la NASA, que se habían confundido y que eran los maniquís y que no eran alienígenas. Pero bueno, ¿por qué se alimenta esta teoría de los aliens? Bueno, porque hay una autopsia de un marciano. Ustedes probablemente si lo han visto, no estoy seguro, algunos sí, algunos no, de los que amablemente me ven. Hay un video muy famoso en donde se hace una autopsia a un ser no nacido en la Tierra, un extraterrestre, un alienígena, ¿no? Que tiempo después se dijo que ese video era falso. ¿Por qué? Y gente no que le guste la ufología o que la aborrezca, sino gente que se dedica a poder identificar los videos. En su momento, ahí como por el año 2000, personas que se dedicaban a desmentir videos, que hoy día está más difícil con lo de la inteligencia artificial, pero es posible ver cuando es un video falso. Bueno, en ese tiempo resulta que hubo un grupo de expertos que dijeron que ese video de la autopsia del alien era falso. No porque quisieran estar en contra de los temas de ufología o no creyeran en extraterrestres o sí creyeran en extraterrestres, no. Esta gente que estudió el video decían que el video era falso. ¿Por qué? Porque aparece un teléfono en su momento en el video y decían que era falso el video porque ese teléfono no correspondía al año de 1947. Decían, este teléfono salió 10 años después, así que este video no puede ser de 1947 porque en ese momento ese teléfono que ahí sale no existía, se inventó 10 años después ese modelo. Entonces no era posible. Así que ese tipo de cosas, estos argumentos sólidos, válidos, que no son especulación, amarillismo o fantochería o ese tipo de cosas de gente que desmiente videos, entonces era muy aterrizado, era muy real. Aunque en su momento este video mucha gente hasta el día de hoy lo da como original y como real. Pero a muchos que nos gustan estos temas nos encantaría que fuera real el video.
Desafortunadamente no lo es, por esto que les acabo de decir, y muchos otros estudiosos que han desmentido con argumentos muy válidos que el video es falso. Y fíjense, John Humphrey, experto en efectos especiales de series como Max Headroom y las películas como Charlie y la fábrica de chocolate, recorrió Londres una noche de 1995 repartiendo entre cubos de basura los restos de unos monigotes de extraterrestres cabezones. Los había hecho él y no quería dejar rastro de su trabajo después de haberlos empleado en el rodaje de una película en blanco y negro en la que simulaba ser un médico que practicaba la autopsia a un alienígena accidentado en Roswell de 1947. En el verano de 1995, las revistas esotéricas se hacían eco de la existencia de la cinta y ufólogos como el español Javier Sierra defendían su autenticidad. Demostraba y decía que algunos de los tripulantes del platillo de Roswell habían sobrevivido al siniestro. La falsedad de la película, con la que el productor británico Ray Santilli ganó millones, fue evidente desde el primer momento para los historiadores forenses y expertos en efectos especiales. El fraude era tan obvio que en noviembre de 1995 la prensa esotérica, todavía entusiasmada en Expedientes X, los agentes de Fox Mulder y Dan Scully se refirieron un par de veces a la autopsia del marciano como un burdo montaje de Humphrey, y confesó el engaño en 2006 con motivo del estreno Aliens Autopsy, una comedia que recrea los hechos. Bueno, pues ¿qué pasó en realidad? Pues que era un montaje, que era totalmente falso. Este experto en efectos especiales lo que quiso era demostrar que sí se podía hacer, pero él sabía que era falso, y al final quería dejar los cuerpos, no quería que los encontraran, y por eso los fue tirando ahí en basureros del Reino Unido. Pero es totalmente falso. Es como les digo, mucha gente sigue diciendo al día de hoy que ese video es verdadero, pero no hay argumentos sólidos que muestren que es realmente verdadero. Y si hay argumentos tanto de testigos como documentales, o bueno, comprobaciones de gente que hacen ver por qué es falso. Así que bueno, es falso. Desafortunadamente, a mí me encantaría que hubiese una autopsia de un alienígena, pero al menos este es falso. Probablemente sí exista alguno que todavía no se dé a conocer, que tenga alguna de las fuerzas armadas de algún país. Probablemente sí exista, pero al menos este que les digo, famosa autopsia del alien de Roswell, es totalmente falso. Así que bueno, y fíjense, como conclusión, los hechos de esa noche pueden haber sido como dijo el ejército de los Estados Unidos, pero sea verdad o no que se estrelló un ovni y hubo cuerpos de extraterrestres, dio paso a la leyenda de Roswell, y con ello saber que mucho o poco hay aliens merodeando la Tierra e interactuando con los humanos, para bien o mal de la humanidad. Eso solo el tiempo lo dirá. Mientras, las conspiraciones y los amantes de los ovnis seguirán alimentando este tipo de historias para dar credibilidad a la vida en el espacio exterior. Así que esta fue la historia del caso Roswell. Deseo les haya gustado mucho. Gracias por quedarse hasta este momento. Y bueno, espero que también puedan ver los demás capítulos de aquí de Detective Misterio. Me apoyan mucho aquí en este proyecto, me apoyan aquí en Detective Misterio, dejando su comentario, dejando su like, y bueno, si quieren dejar un super gracias, se los agradecería para que sigan apoyando aquí a Detective Misterio, a este proyecto que con mucho cariño estoy desarrollando. Así que bueno, les agradezco mucho. Al menos déjenme su like, eso me ayuda de verdad muchísimo a que esto siga creciendo. Así que también les dejo este otro video para que lo disfruten ustedes, y ahí también me dejen su comentario y su like. Así que ahora sí me despido, nos vemos en el próximo capítulo, y recuerden que a veces la realidad
fácilmente puede superar a la ficción.